Hola artistas, hoy vamos a crear plasticera casera, así que al lío. Lo primero es poner en un recipiente de plástico plastilina y la pesaremos. Después toca el turno a la parafina. Y por último pesaremos la cera de abeja virgen. Ya tenemos los tres elementos principales para crear nuestra plasticera. Ahora vamos a derretir todos los materiales comenzando por la parafina. Y bueno, ¿qué es esto de la plasticera? Pues es un material que nos ofrece por un lado la elasticidad de la plastilina y por otro la dureza de la cera de abeja. Cuando se haya disuelto la parafina, echamos en el recipiente la cera de abeja. Y por último, echamos la plastilina. Todos estos materiales tienes que derretirlos con una fuente de calor y a media temperatura. Vamos echando poco a poco la plastilina en el cazo. Por cierto, usad un cazo viejo, no le cojáis los cacharros de la cocina a vuestra madre que os parte el lomo, ¿eh? Bueno, ahora viene lo mejor. ¿Qué cantidad de cada producto echas? Tras hacer varias pruebas, el mejor resultado ha sido el siguiente: 1 kilo de plastilina, 200 gramos de cera virgen y 200 gramos de parafina. Cuando esté disuelto y bien mezclado todos los componentes, lo pasaremos o bien a un tupper que hemos comprado para eso exclusivamente, o también coged uno viejo que tengáis por casa. Lo removemos todo y lo dejamos enfriar. Bueno chicos, ya teniendo nuestra plasticera fabricada, vamos a hacer un pequeño experimento y vamos a comprobar qué nos ofrece este producto, plasticera, y el habitual, que es la plastilina normal y corriente. Lo que nos va a ofrecer la plasticera en este caso es más dureza que la plastilina normal y corriente, por lo tanto nuestras figuras van a estar más duras. Por el contrario, la plastilina tiende a deformarse con facilidad y sobre todo si la tenemos mucho tiempo por las manos, como tenemos las manos calientes siempre, ¿vale?, hace que la plastilina sea más maleable. Vamos a hacer esas pequeñas pruebas. Vamos. Este tipo de plastilina, como ya sabéis, la podéis encontrar en papelería, en bazares, que es muy fácil de conseguir. Y sobre todo os recomiendo este tipo de color, digamos el color que se asemeja mucho al barro. Este sería rojo. La deformación, mira, la deformación veis que es muy fácil, muy fácil deformar la plastilina. ¿Veis? Cuesta muchísimo. Esta es la ventaja que presenta este tipo de material. Vamos a intervenir con una herramienta aquí, que está totalmente liso. Mirad, realmente estoy haciendo muchísima presión y prácticamente no se hunde. Vamos a hacer la misma presión que en la plastilina y mirad lo que ocurre. Automáticamente, es que ni siquiera me tiembla la mano, automáticamente se hunde. ¿Veis? Se hunde. Si metemos una parte fina, vamos a ver, esto automáticamente sí entra, ¿vale? Porque es como si fuera un cuchillo, pero cuesta, ¿vale? Cuesta introducir la herramienta. Ahora, sin embargo, la hacemos en la plastilina y prácticamente es como si fuese mantequilla. Automáticamente entra en el momento que hacemos presión. Otra ventaja,
podemos calentar este material con una decapadora o con un secador. Cogemos un secador y le damos calor y automáticamente vamos a tener la misma textura, ¿vale?, que la plastilina. Entonces vamos a poder modelarla con calor, la vamos a poder modelar, vamos a poder añadir esos pedazos a nuestras figuras y poco a poco ella se va a ir enfriando y por lo tanto a medida que se va enfriando pues podemos ir sacando detalles muy precisos. Bueno, y vamos a probar a darle calor a este material. Ya verás cómo va a ser totalmente maleable. ¿Cómo lo calentamos? Pues o bien con un secador o bien con una decapadora de este tipo. Que no sea un calor muy directo, ¿vale? Está calentito. O sea, no me pongáis la pistola aquí abajo. Y ya empieza a brillar, ¿vale? Movemos así. No dejamos en un punto fijo nunca o el secador o la decapadora. Cuidado por si quema, automáticamente se convierte en maleable completamente. Fijaos que hemos podido unir, pues coger, añadir, coger o bien nuestro palillo metálico o de madera y vamos uniendo, que es fácil de trabajar. Vamos así añadiendo y conforme se vaya enfriando pues vamos a poder alisar toda esa zona sin ningún tipo de problema. Ahora como está caliente pues veis ya automáticamente, como esto es metal, lo enfría mucho más rápido y es una gozada trabajar con él. Es una gran ventaja. Veis que ha sido muy sencillo crear este material con plastilina y otros componentes y para vuestras figuras os va a venir muy pero que muy bien. Así que ya sabéis, hacedlo vosotros. Si te ha gustado suscríbete y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.